El siguiente programa brinda información y difusión cultural, científico, tecnológico y musical sin fines de lucro. La información presentada es responsabilidad de sus producciones. Vive Radio México se deslinda de los problemas que se causan y agradecemos su comprensión y su preferencia. Vive la vida, vive la música, vive radio. Buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a su programa Wicca Radio México. Hoy voy a tener un tema del cual hemos tenido o vamos a tener unos talleres especiales porque de repente hay personas que se acercan, me hablan, me consultan. De repente hay personas que tienen ciertas sensibilidades, empiezan a percibir cosas, pero al no poder darles una explicación como que se asustan, no saben qué hacer, no tienen el contexto para poder desarrollar, y por eso mismo quiero hablar hoy de las sensibilidades mágicas. ¿Qué es esto de las sensibilidades mágicas? ¿O a qué se le puede de repente llamar esas sensibilidades mágicas? Pueden ser esta parte de intuiciones o presentimientos. A todo esto que vamos a hablar, a todo mundo les ha pasado, a mayor medida, menor medida, pero normalmente de repente tenemos esta sensación que algo puede pasar y pasa. Puedo tener una intuición acerca de una persona y es real. Puedo también sentir una sensación de energía en algún lugar o en alguna persona. Puedo percibir ciertas sensaciones de desagrado, de agrado, de haber ya estado en un lugar, o esta parte de entender una energía de un lugar en particular, o personas que tenemos ya sea muy una afinidad, o siento que hay una historia que conozco de esa persona, o simplemente tengo una repulsión para esa persona, ¿sí? También nos ha pasado esta parte de percibir presencias. Yo estoy solo y de repente volteo y siento que algo me está acompañando y no veo a nadie. Sentir estas presencias, y no nada más podemos hablar de descarnados, de espíritus, de fantasmas. También podemos hablar de entidades elementales, hadas, duendes. De repente puedo sentir la mirada, puedo sentir que algo está presente, y muchas veces logro hasta percibir el tamaño, ¿sí? O la intención de esa presencia. A veces tenemos sueños vívidos, sueños premonitorios, altas empatías emocionales. Nos pasan muchas cosas, y desde una perspectiva mágica o espiritual, todo esto se va a interpretar como una conexión con planos sutiles, campos energéticos, realidades no visibles. Para muchas personas de nosotros esto es normal, esto es una sensación natural que desarrollamos y percibimos. Hay una parte que a mí me gustó mucho de la película de Ghost, La sombra del amor, con Patrick Swayze y Dudley Moore, que decía esta parte de que de repente hay un mundo alterno al nuestro que está alrededor, que está interactuando, y la gran mayoría de las personas no lo ve, ¿sí? Así está pasando. Estamos entre planos y muchas personas no lo ven, ¿sí? Esto desde un punto de vista energético es normal, es natural. De hecho, hasta en algunos casos es medible, ¿sí?
Pero desde una perspectiva más psicológica, más científica, muchas de estas experiencias podrían explicarse o se les da un sentido porque es un procesamiento inconsciente de información, intuición. Podemos hablar de una alta sensibilidad o rasgo de personalidad para determinar o para intuir cierto tipo de señales alrededor, ¿sí? Muchas de las personas que nos ven han visto la serie de El Mentalista. Bueno, esta capacidad de poder determinar, ser muy observador, puede darnos también estos sesgos sensitivos, ¿sí? Pero hay sesgos cognitivos, ver patrones, ver razonamientos donde no los hay, ¿sí? Estados alterados de conciencia también. Cuando estoy en hiperalerta, cuando estoy en estrés, cuando estoy sugestionado, también puedo generar estos estados alterados. Ambas formas, tanto la parte mágica como la parte psicológica, muchas personas las ponen en choque, pero yo pienso que son complementarias y altamente necesarias, ¿sí? Porque hay una explicación cultural, ¿sí? Algunas personas desarrollan esto porque el ambiente cultural donde vive juega un papel enorme. Si yo me desarrollo en un contexto donde estas ideas son aceptadas, por ejemplo, mi familia tiene tradiciones chamánicas, maneja el espiritismo, brujería, corrientes esotéricas. Estos temas no se van a ver como extraños, al contrario, van a permitir desarrollarnos, ¿sí? Y lo vamos a ver como algo normal, algo común, ¿sí? Esta parte se enseña, ¿sí?, en estos ambientes para prestar mayor atención a las sensaciones internas y poder entender y estar como más alerta de estas partes, ¿sí? Esta sensación también valida la experiencia subjetiva, ¿sí? Muchas veces cuando estamos en un entorno que está familiarizado con estas sensaciones, pues se usan rituales, se ocupan símbolos, se ocupan lenguajes que refuerzan estas percepciones. En cambio, hay otras culturas más racionalistas o más fanáticas religiosas, donde estas experiencias van a negarlas, las van a reinterpretar como una estrés, como una imaginación vívida, y van a desalentar la plática y el desarrollo de esto. Por eso mismo se pierde práctica y va a generar un conflicto en la persona, ¿sí? Es decir, no es tanto que uno tenga poderes o no, que de repente han querido orientar esto a si uno tiene poderes o no. Hay personas que tienen una mayor sensibilidad para captar sabores y hay otras personas que les cuesta más trabajo tener sabores. El desarrollar el sentido del gusto no sería un superpoder, es desarrollar una habilidad. Lo mismo sucede con estas sensibilidades mágicas. No cambia la realidad, pero sí cambia el marco interpretativo y el entrenamiento para su atención, ¿sí? Tenemos que entender que si estamos en un marco racionalista, cultural, en el cual ponemos en conflicto a los más pequeños. Desde muy jóvenes les enseñamos la magia, los Reyes Magos, el ángel de mi guarda, les enseño el ratón Pérez, les enseño un mundo fantástico y de repente, de golpe, se los corto y les digo que todo eso es mentira. La gran mayoría de los niños, y esto bajo ciertos estudios que se han hecho, logran tener ciertas percepciones altísimas por no tener
estos filtros culturales, ¿sí? Por eso mismo los niños tienen a veces amiguitos imaginarios o pueden percibir en los animales ciertas actitudes, o los niños pueden de repente dar una explicación más lógica o más energéticamente sana de algunos aspectos que han pasado, ¿sí? Esta parte es importantísimo porque si bien entendemos que el aspecto cultural me va a ayudar si estoy en un ambiente propicio, por otros lados, en un ambiente hostil para este tipo de cosas puede generar hasta un tipo de trauma, ¿sí? No se trata de fomentar fantasías, pero tampoco se trata de negar realidades, ¿sí? Hay varios factores conocidos que se parecen mucho a lo que llamamos sensibilidad mágica, ¿sí? Podemos designarlo como alta sensibilidad. Personas que son altamente sensibles perciben más detalles sensoriales y emocionales con las demás personas, se saturan fácilmente con estímulos externos, pero también logran desarrollar gran empatía. Esto lo vemos en músicos, en gente que tiende al ambiente artístico, pero también muchas veces a las personas que manejan las matemáticas desde el punto de vista abstracto, no racional, ¿sí? El cerebro tiene una parte de intuición que detecta patrones sin que estos sean conscientes. Luego, pues, aparecen como corazonadas o presentimientos. Todo puede tener una estructura y una evolución de ser, pero esto no niega el hecho de que las corazonadas, los presentimientos, esta parte de conexión energética existe. Hay sugestiones y expectativas. Si hay personas que se generan en un campo de conocimientos y tienen una avidez por ellos, pueden creerse que tienen una energía especial, que tienen una percepción especial y pueden al mismo tiempo fantasear y su cerebro va a complementar las experiencias. Las tienen pero fantaseadas. Entonces, es lo que necesitamos. El ser humano necesita darle sentido a lo que pasa en su entorno. Por eso mismo, cuando suceden cosas que no puedo explicar, voy a tratar de buscar una explicación tácita, tajante, voy a decir que es un ruido, y hay cosas que no pueden dar una explicación desde la lógica. Lo mágico da mayor coherencia a las explicaciones, a las experiencias difíciles, a las experiencias complicadas, ¿sí? Muchas personas van a bloquear estas habilidades, ¿sí? Por miedo, por una educación racional estricta, porque han aprendido a descartar la parte desde lo subjetivo, ¿sí? O porque estas situaciones, al no tener un camino, una experimentación, alguien que les explique, les va a generar miedo o ansiedad. Algunas experiencias se van a evitar por tratar de evitar la incomodidad. Estas experiencias a veces generan incomodidades o una respuesta negativa del entorno cultural y social. Falta de práctica, falta de introspectiva, falta de entender. Esto a la hora de no poder observar el pensamiento, la emoción, la sensación claramente, estas experiencias van a ser obstructivas, destructivas, ocultas, y le vamos a dar una connotación. Y perdón, pero lamentablemente la fantasía colectiva, Hollywood, nos ha generado un entorno muy negativo para estas experiencias.
¿sí? Han satanizado mucho estas experiencias. Desde una visión espiritual, yo diría que todos estos bloqueos energéticos o esta desconexión de intuición, ¿sí?, tiene que ver con un exceso de racionalidad. Nosotros debemos de desarrollar y debemos de practicar y acercarnos y conocer sin tener miedo. ¿Se puede desarrollar esta habilidad? Por supuesto que sí, y depende del enfoque que quieras dar. Puedes dar un enfoque sin caer en una técnica de tradición chamánica, algo, sino simplemente como una práctica real y entrenable, ¿sí? Una atención plena, un mindfulness, ¿sí? Una observación de emociones, sensaciones corporales y un desarrollo de intuiciones basadas en la experiencia. La empatía y la lectura del lenguaje no verbal es esencial para esto, ¿sí? Lo que no está demostrado de forma fiable es esta parte de percepciones exacerbadas. Ahí tenemos que tener cuidado. Sí hemos podido comprobar, ¿sí?, científicamente los campos energéticos alrededor del cuerpo a través de la fotografía Kirlian, lo que hace viable la percepción de las auras, la percepción de la energía, la percepción de las sensaciones energéticas. Las premoniciones verificables consistentes también nos dan un marco de realidad en lo que pasa, ¿sí? Muchas personas, yo particularmente conozco a Sixto Paz Wells, que ha tenido 9 avistamientos programados con ovnis. Él sabe, él tiene una comunicación y ha descrito día, hora, lugar exacto donde va a haber aparición masiva de ovnis. Esto es una habilidad también que él ha desarrollado, ¿sí? Entonces, tenemos que entender que no se trata de satanizar ni se trata de fanatizar, ¿sí? En opinión de los expertos, la psicología habla de una intuición, una percepción de procesos inconscientes que se pueden desarrollar y debemos de ponerle atención. En la neurociencia explica cómo el cerebro va construyendo la realidad y va detectando patrones. Bien decía Jacobo Grinberg, en la neurociencia está en pañales y tenemos que entender la magia en el entorno. Esta parte de Jacobo Grinberg es enorme porque él pudo demostrar científicamente toda esta magia que tenía Pachita, ¿sí? Lo que era la latiz, lo que es esta red energética alrededor de nosotros. Jacobo Grinberg es el científico que ha demostrado que vivimos dentro de una Matrix. Todo esto que vimos en la película de los hermanos Wachowski, pues está comprobado científicamente por Jacobo Grinberg y esta parte de la neurosintergia. La antropología ha estudiado durante mucho tiempo que cada cultura va interpretando estas experiencias y va denotando y va aumentando este know-how de experiencias sensitivas, ¿sí? Las corrientes esotéricas, ¿sí?, también han interpretado estas habilidades espirituales o energéticas y a pesar de que se le dan diferentes nombres y tenemos ciertas corrientes teosóficas, filosóficas, ritualísticas, culturales, todas han coincidido en lo mismo. El hombre tiene una habilidad más allá de lo físico, ¿sí? Hay una forma equilibrada de verlo. Podemos integrar ambas perspectivas sin caer en los extremos. Se pueden vivir y podemos comprobar experiencias internas, muy internas y significativas, y su interpretación las podemos catalogar como mágicas, ¿sí? Pero también podemos catalogarlas como una experiencia sensible, controlada y pausible. El cerebro humano es sumamente potente y también por eso es generador de realidades en el entorno. Por ahí había varias películas, varias documentales que había hecho Santiago Pando, con el cual tuve varios contactos con él y platiqué mucho con Santiago Pando,
que hizo varias películas como Creer es Crear, lo pueden buscar en YouTube, Artesanos, ¿sí? Estas películas que hablan de cómo el cerebro humano se va a proyectar, va a generar un entorno diferente dependiendo de las energías que tienen. Muchas corrientes, esta parte de la ley de atracción, hay muchas películas, hay una gran corriente de creatividad, hay una gran corriente que trata de normalizar o de estudiar esto. No se trata de que nos mantengamos en el oscurantismo pensando que todas estas percepciones, estas experiencias, estos estados alterados de conciencia únicamente pertenecen al ámbito de la magia y de las cosas extrañas. Pertenecen a una realidad del ser humano en todas las culturas. Tenemos que hacerlo, normalizarlo, estudiarlo y proyectarlo, ¿sí? Estudios rusos, estudios en universidades muy prestigiadas, ¿sí? Nos han demostrado que el ser humano tiene habilidades extracorpóreas importantes. Entonces, ¿por qué ocultarlo? ¿Por qué no ponerlo a la opinión pública? Porque se generan fanatismos. Entonces, con una manera muy disciplinada, tenemos que tomar estas experiencias y desarrollarlas, ¿sí? Si tú tienes habilidad, si te ha pasado algo, si de repente sientes que algo no puedes explicar, ¿sí? Trata de comentarnos. Vamos a platicar aquí en el programa y les voy a contestar a todas las personas. Hay personas que les da miedo porque de repente pueden percibir si una persona va a morir o no. Hay personas que les da miedo el que de repente tienen la certeza de que va a suceder algo y sucede. Entonces empiezan a generar una zozobra y una especie de bloqueo energético. Y podemos hablarlo, podemos desarrollarlo, podemos tener esta capacidad enorme de desarrollar estas habilidades, ¿sí? Este fin de semana, tanto el sábado como el domingo, voy a estar en San Luis Potosí, en el Italian Coffee de Plaza del Carmen, desde las 5 hasta las 7 de la tarde, precisamente haciendo un taller específicamente de este tema, ¿sí? Sensibilidades mágicas. ¿Cómo detectar si las tengo, si no las tengo? ¿Qué me ha pasado? Si lo que me pasa es normal, si lo que me pasa es anormal, si estoy inventando, si hay una manera que yo puedo desarrollar. O hay muchas personas que de plano me dicen, ¿sabes qué? Quiero desconectar, no me gusta, ¿sí? Tener esta percepción. Yo siento que es complicado, pero sí se puede hacer, ¿sí? Negar esta parte es como personas que tienen el olfato muy fino y tienen una gran habilidad y tienen un gran potencial por ahí, pero en su cotidianidad prefieren no y prefieren mejor bloquear porque se saturan de olores o el transporte público no es muy agradable o genera incomodidades. Lo sé, lo entiendo. Hay sensibilidades que son malentendidas y hay que entenderlas desde ese punto de vista. Personas que tienen capacidad para detectar ciertas presencias, no les gusta, les causa miedo. No deberíamos de desarrollar estas habilidades, tener una capacidad más amplia, tener una capacidad de entender por qué lo tengo, qué es lo que sucede, pero ojalá que si tienes la oportunidad, nos veamos en San Luis Potosí. Esta experiencia será solamente presencial. Más adelante procuraré hacer un taller virtual para estas personas que quieran desarrollar esas habilidades, ¿sí? Yo por experiencia les puedo decir que de repente
el tener cierta habilidad de ver, ¿sí?, puede llegar a ser muy frustrante. Desde muy pequeño a mí me aterrorizaba el despertarme y ver pequeñas figuras, formas, sombras que se movían alrededor de mi cuarto, ¿sí? No entendía, ¿sí? Y por más que me decían que no era cierto, que yo veía esas formas, esas figuras danzando, ¿sí? Más adelante pude entender que son precisamente esas energías naturales que están ahí, no están ni para bien ni para mal, están ahí, ¿sí? Entonces, poco a poco empecé a entender muchas cosas, ¿sí? Pero me costó mucho trabajo porque no hay quien guíe, no hay quien informe. A la gente le da miedo, piensa uno, yo digo esto y van a pensar que estoy loco. Diría John Lennon, pensarás que estás loco, pero no eres el único. Hay más soñadores como tú alrededor del mundo y podemos platicar y podemos darnos cuenta de que no estamos tan locos, no somos tan soñadores. Realmente estamos siendo muy honestos con nosotros mismos y con nuestras percepciones. Espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima semana en un programa más de Wicca Radio México, y cualquier cosa, coméntenme por favor, me daría mucho gusto que se inscriban al canal, que me pongan like, que compartan el programa, que compartan con nosotros sus experiencias, que nos digan sin temor: a mí me pasa esto, yo veo esto, me ha pasado esto, tengo premoniciones, tengo sueños, ¿qué te sucede? Vamos a platicarlo porque necesitamos normalizar. Les mando un abrazo, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana en Wicca Radio México. Hasta la vista.